Cuando Noah Grant me echó del coche en una noche lluviosa para que reflexionara sobre mi error con Brooklyn James, la hija ilegítima de mi padre, de repente perdí todo sentimiento hacia él. No seguí la demanda de reflexión de Noah Grant. En cambio, me distancié de él y me lancé completamente a mis estudios. Noah Grant no sabía que ya me había rendido con él. Actuaba como si fuera un rey, convencido de que le pertenecía y esperando que volviera arrastrándome, pidiendo disculpas. Esperó y esperó durante los exámenes de secundaria, esperando mis notas y los resultados de mi solicitud universitaria. Ni una sola vez le envié un mensaje. Más tarde, después de enterarse de la verdad, Noah Grant ya no pudo soportarlo y decidió enviarme un mensaje. En la pantalla apareció un signo de exclamación rojo, y él corrió hacia mi casa para encontrarme. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había vendido la casa, me había inscrito en otra universidad y me había ido de la ciudad para comenzar una vida hermosa sin él. Pide disculpas a Brooklyn o sal del coche. Noah Grant me miró fríamente, su tono severo como si estuviera regañando algo repugnante. Observé a Brooklyn James, quien era protegida por Noah Grant con una mirada orgullosa en sus ojos. Mis lágrimas se acumularon en mis ojos mientras intentaba explicarme, no arruiné su falda, de verdad que no. No fui yo. Hermana mayor, sé que me odias por lo que pasó entre mi mamá y tu papá, pero soy inocente. Cállate, ¿qué derecho tiene la hija de un amante para decir que es inocente? Y no soy tu hermana, no me llames así, es repugnante. Los ojos de Brooklyn James se llenaron de lágrimas, y sollozó lastimosamente, haciéndola parecer tan digna de lástima. El rostro de Noah Grant mostró simpatía, pero su mirada hacia mí era como si fuera basura, y dijo con furia, Madeleine Stone, te lo diré una última vez, pide disculpas a Brooklyn ahora. Puedo dejar pasar el incidente donde arruinaste su falda y le hiciste quedar mal, pero si no. Me defendí obstinadamente. ¿Por qué debería pedir disculpas si no hice nada malo? Después de rechazarlo por segunda vez, la paciencia de Noah Grant finalmente se agotó. Ordenó al conductor que se detuviera y luego me empujó fuera del coche. Caí al suelo, indefensa, y en la neblina de la lluvia, vi que la boca de Noah Grant se movía, pero no pude escuchar claramente sus palabras. Madeleine Stone, te he consentido demasiado, por eso no sabes tu lugar. Te doy una última oportunidad, pide disculpas a Brooklyn y lo dejaré pasar. No hice nada malo, esto no tiene nada que ver conmigo. La puerta del coche se cerró de golpe, y la voz de Noah Grant se volvió indistinta. Necesitas reflexionar sobre esto adecuadamente. Cuando lo hayas pensado bien, regresa y pide disculpas a Brooklyn, y te perdonaré. Viéndose la puerta del coche cerrarse, me desesperé e intenté levantarme para detenerlo. Noah Grant, este lugar es tan remoto, no puedo conseguir un taxi, no puedes dejarme aquí, por favor. Entonces pide disculpas obedientemente. No lo haré. Conduce. Con la fría orden de Noah Grant, el conductor pisó el acelerador, y fui arrastrada por el coche, cayendo al suelo nuevamente. La lluvia torrencial caía, y ya estaba empapada. Mientras veía las luces traseras del coche alejarse, no podía decir si el agua corriendo por mi rostro era lluvia o lágrimas. Nunca imaginé que la persona que una vez prometió protegerme y amarme para siempre, Noah Grant, me abandonaría. Nunca imaginé que Noah Grant me dejaría por buscar justicia para Brooklyn James, la hija de la amante de mi padre. Noah Grant y yo éramos vecinos y novios de la infancia. Nuestras madres eran mejores amigas, y cuando ambas estaban embarazadas, hicieron un pacto. Si tenían una niña, serían hermanas, si un niño, serían hermanos. Si era uno de cada uno, estaríamos comprometidos. Así que desde el momento en que nacimos, nuestras madres nos habían arreglado para estar juntos. La madre de él le dio a mi mamá una pulsera cara como recordatorio, y mi mamá le dio a su madre un precioso colgante de jade. Noah Grant y yo jugábamos juntos cuando éramos niños, desde el jardín de infantes hasta la escuela primaria, secundaria e incluso en la preparatoria, estábamos en la misma clase. Éramos inseparables. Mi madre y su madre habían planeado que una vez que termináramos la preparatoria y entráramos a la universidad, estaríamos comprometidos. Desafortunadamente, todo cambió cuando estaba en segundo año de preparatoria. Mi madre falleció en un accidente automovilístico, y estuve devastada por mucho tiempo. Justo cuando no me había recuperado completamente de mi dolor, mi padre trajo a casa a una extraña mujer y a una niña que parecía tener mi edad. La presentó como Samantha Gray y me dijo que llamara a la niña Brooklyn James mi hermana. No pude aceptar que mi padre hubiera encontrado una nueva pareja tan pronto después de la muerte de mi madre, especialmente cuando la hija de la nueva pareja se parecía tanto a él.
Dado que Brooklyn James tenía más o menos la misma edad que yo, era obvio que mi padre había estado engañando a mi madre mientras ella aún vivía. Odiaba a mi padre. Y odiaba a la amante y a su hija. Al principio, Noah Grant estuvo a mi lado, compartiendo mi enojo, pero en algún momento noté que comenzó a sentir lástima por Brooklyn James. Resultó que la vida no había sido fácil para Brooklyn James y su madre después de la muerte de mi madre. Aunque mi madre se casó con mi padre, siempre estuvo atenta a él. Mi padre pensaba que después de la muerte de mi madre, podría heredar legítimamente su riqueza y vivir bien con su amante y su hija. Sin embargo, mi madre se aseguró de notarizar todos sus bienes y dejarlos a mí, su única hija. Mi padre no tenía derecho a tocar ni un solo centavo de su patrimonio. Así que, al tercer día después de que mi padre se mudara con su amante y su hija, el abogado de mi madre llegó a la casa con los documentos. Recuerdo claramente el shock en los rostros de mi padre y su amante. El abogado le dio a mi padre solo una opción: como se había vuelto a casar y ahora tenía esposa e hija, debía mudarse de la propiedad de mi madre. Así que, mi padre y la hija de su amante fueron echados de la casa. Al principio, parecía que el asunto se había resuelto. Pero luego, mi padre realmente inscribió a su hija ilegítima, Brooklyn James, en la misma escuela que yo. Siempre había ignorado a Brooklyn James, sabiendo que la culpa no era de ella, sino de mi vergonzoso padre biológico y su igualmente vergonzosa madre. Nunca esperé que Brooklyn James se diera la vuelta y me acusara. La primera vez que me acusó fue cuando reveló deliberadamente nuestra relación a los demás, dejando que todos supieran que ella era la hija ilegítima de una amante. A nuestra edad, la mayoría de los compañeros tenía sentido de justicia. Una vez que supieron que Brooklyn James era la hija de una amante, todos la rechazaron intensamente. Fue rechazada, sin que nadie quisiera ser su amiga en clase. Todos los días iba a la escuela con ropa desgastada y comía la comida más barata en la cafetería. No entendía por qué Brooklyn James actuaba de esa manera. Según lo que sabía, mi padre tenía una cantidad considerable de ahorros. Solo ingresar a Brooklyn James a la escuela de élite a la que asistía costaría mucho dinero en tarifas de matrícula. Sin mencionar que, aunque mi padre había sido echado de la villa de mi madre, seguía siendo un ejecutivo de una empresa con un ingreso decente. El comportamiento de Brooklyn James de presumir su identidad como hija de una amante y hacerse pasar por pobre parecía tan fuera de lugar, pero no presté mucha atención. No fue hasta después que Brooklyn James fue acosada en el baño de la escuela. Escuché sobre el incidente de acoso. Las chicas que acosaban a Brooklyn James eran algunas estudiantes ricas y rebeldes de la segunda generación de ricos. No la atacaban porque fuera la hija de una amante, sino porque había llamado su atención. Para ser justa, Brooklyn James era algo bonita. Parecía débil e indefensa, hábil en fingir ser vulnerable, y por donde pasaba, parecía alguien que la gente quisiera proteger. Un día, justo cuando se desmayó en los brazos de un chico, quien la llevó al hospital. Coincidentemente, este chico era el que una de las chicas ricas le gustaba. Cuando la chica rica se enteró de que el chico que le gustaba podría tener algún tipo de relación con Brooklyn James, no pudo tragar su ira. Así que juró darle una lección a Brooklyn James. Brooklyn James fue acorralada en el baño, abofeteada, obligada a arrodillarse y desnudarse. De alguna manera, Noah Grant y su amigo tropezaron con la escena. Noah Grant y su amigo escucharon los gritos desesperados de Brooklyn James y fueron a su rescate. Cuando la vieron golpeada y maltratada, Noah Grant y su amigo quisieron llamar a la policía. Sin embargo, Brooklyn James se negó, sacudiendo la cabeza mientras lloraba: «Por favor, no llamen a la policía, no le digan a los maestros ni al decano, no le digan a nadie». «¿Por qué?», preguntó Noah Grant, desconcertado. Brooklyn James solo sacudió la cabeza, llorando en silencio. Finalmente, bajo el interrogatorio de Noah Grant, dijo algo críptico: «Mientras mi hermana pueda calmarse, pueden hacer lo que quieran conmigo. Después de todo, esto es algo que mi mamá y yo le debemos». Brooklyn James echó la culpa del acoso sobre mí. Noah Grant creyó sus acusaciones contra mí. Ni siquiera sabía que me estaban calumniando. No fue hasta que empezaron a correr rumores en la escuela de que yo estaba acosando a Brooklyn James. Los rumores se exageraron cada vez más, y mi mejor amiga, Ava Sinclair, me lo contó. Noah Grant también me advirtió: «Madeleine Stone, basta ya. Brooklyn James es en realidad inocente. Los que debes odiar son tu padre y la madre de Brooklyn James. No descargues tu ira sobre personas inocentes». Este desastre infundado me hizo reír de ira. Negué haber acosado a Brooklyn James, pero Noah Grant no me creyó. Así que, enfadada,
fui a buscar a Brooklyn James y le pedí que aclarara las cosas. Para mi sorpresa, Brooklyn James conspiró contra mí. Cuando le pregunté sobre eso, ella se abofeteó repetidamente, luego se arrodilló ante mí y se postró como loca. Nunca había visto algo así, y tuve tanto miedo que no pude decir nada. Entonces, un vídeo de Brooklyn James abofeteándose violentamente mientras se arrodillaba ante mí se volvió viral. El vídeo estaba en silencio, por lo que nadie podía oír nuestra conversación, pero se podía ver cómo ella se golpeaba desesperadamente la cara, arrodillada frente a mí, suplicando misericordia. Brooklyn James fue despiadada consigo misma. Se dio tal bofetada que su cara se hinchó y sangraba por la boca. Después de que el vídeo se difundiera, la gente asumió que yo era la que estaba acosando a Brooklyn James. En poco tiempo, el rumor se convirtió en un hecho. Después del incidente, la madre de Brooklyn James la llevó a mi casa, con la cara de Brooklyn James golpeada, para suplicar por misericordia. Me pidió que dejara de acosar a Brooklyn James y le diera una salida, diciéndome que descargara mi ira sobre ella en su lugar. Nunca había visto una escena así y estaba tan enojada que me sentía mareada, incapaz de explicarme. Al final, la madre de Noah Grant hizo que alguien sacara a Brooklyn James y a su madre. La madre de Noah Grant también hizo eliminar el vídeo. Pero el incidente ya se había difundido, y mi supuesto acoso a Brooklyn James ya estaba sellado. Aparte de la madre de Noah Grant y Ava Sinclair, nadie creyó que yo fuera inocente. Ni siquiera Noah Grant me creyó. Después de eso, los libros de Brooklyn James desaparecían misteriosamente, y en su escritorio solían aparecer ratones muertos, serpientes o cucarachas. Noah Grant vino a buscarme una y otra vez debido a estas cosas. Madeleine Stone, deja de hacer esto, te lo ruego, por favor. Negué todo, pero Noah Grant no creyó ni una palabra de mi explicación. No sabía cómo había llegado a esta situación. La única explicación que se me ocurría era que todo era obra de Brooklyn James y su madre. La odiaba con todo mi corazón. Pensé que si me mantenía lejos de Brooklyn James y nunca interactuaba con ella de nuevo, no pasaría nada. Pero no esperaba que Noah Grant y Brooklyn James se acercaran cada vez más. Al principio, Noah Grant solo venía a verme en privado, pidiéndome que no acosara a Brooklyn James. Luego, un día, con una expresión vacía, arrojó un ratón muerto sobre mi escritorio. Mientras gritaba, él me advirtió fríamente, Madeleine Stone, si sigues haciendo esto, no me culpes por ser grosero. Noah Grant se puso abiertamente del lado de Brooklyn James. Después de eso, no aparecieron más criaturas, no deseadas, en el escritorio de Brooklyn James. Brooklyn James no le iba bien en sus estudios, así que Noah Grant la tutorió pacientemente. Cuando ella comía comida barata, él pedía deliciosas comidas para ella. Cuando su bolígrafo se rompió, él pensó en darle uno nuevo, aunque ese bolígrafo era un regalo que yo le había dado a él, pero no dudó en dárselo a ella. Cuando vio a Brooklyn James montando una bicicleta compartida, la detuvo y se ofreció a llevarla a casa. La atención y el cuidado de Noah Grant hacia mí empezaron a desvanecerse, y su enfoque se desvió hacia Brooklyn James. No pude aceptar este cambio. Lloré y discutí con Noah Grant, pidiéndole que se alejara de Brooklyn James. Al principio, él lo prometió, pero siempre que empezaba a distanciarse de Brooklyn James, ella misteriosamente volvía a ser acosada. Entonces, el excesivamente compasivo Noah Grant me culpaba por ello. Volvía a cuidar y proteger a Brooklyn James. Habiendo crecido con Noah Grant, me había acostumbrado a su presencia. No podía aceptarlo dejándome para proteger a otra mujer. Me reconcilié con Noah Grant solo para que él volviera a distanciarse debido a Brooklyn James, y luego volvía el sinvergüenza para reconciliarnos, un ciclo que se repetía. Me sentía agotada por dentro y empecé a desarrollar una carga psicológica. Incluso comencé a temer que algo malo le sucediera a Brooklyn James, porque si ella llegaba a meterse en problemas, Noah Grant me haría responsable. Incluso pensé en transferirme a una escuela donde Brooklyn James no estuviera inscrita. Un poco más de tiempo y sería libre. Me lo repetía a mí misma. Pero nunca imaginé que lo que temía realmente sucedería. Durante la actuación de Año Nuevo de la escuela, Brooklyn James volvió a meterse en problemas. Esta vez, la correa del vestido de Brooklyn James se rompió en el escenario, y sufrió un bochornoso mal funcionamiento del vestuario mientras se presentaba. La audiencia se burló, y Noah Grant fue el primero en correr al escenario para quitarse la chaqueta y ponérsela. Sin excepción, me convertí en el chivo expiatorio del accidente de Brooklyn James. Brooklyn James hizo el ridículo, una joven como una flor exponiéndose frente a tanta gente. En poco tiempo, empezaron todo tipo de rumores.
No había evidencia que me vinculara con la correa rota del vestido, pero Noah Grant pensaba lo contrario. Pensaba que, como él le había comprado el vestido caro a Brooklyn James, yo debía haber estado celosa y sabotearlo para que ella se avergonzara. No solo Noah Grant lo creía, sino que Brooklyn James también. La Brooklyn James que nunca se atrevió a acusarme antes, ahora se levantó valientemente y me señaló con el dedo. Hermana mayor, sé que me odias. Estás enojada porque el vestido me lo compró Noah. Entiendo cómo te sientes. Si cortar el vestido te hace sentir mejor, estoy dispuesta a avergonzarme. Solo esas simples palabras hicieron que Noah Grant se pusiera firmemente del lado de Brooklyn James. Como Brooklyn James no podía permitirse el vestido, Noah Grant se lo había comprado. Cuando me enteré, tuve una gran pelea con Noah Grant. Noah Grant estaba convencido de que había sabotaje el vestido por celos, para hacer quedar mal a Brooklyn James. Me exigió que me disculpara con Brooklyn James y admitiera mi error. Después de rechazarlo, me empujó fuera del coche bajo la lluvia torrencial con truenos y relámpagos afuera. Empapada por la lluvia, caminé paso a paso durante la noche. Lo único que podía oír era la lluvia y el viento, estaba tan fría y aterrada. Lloraba mientras caminaba, y mi teléfono había quedado en el coche de Noah Grant. No tenía teléfono, ni dinero, y no podía pagar un taxi, así que no tuve más opción que seguir caminando. Esperaba encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Caminé y lloré, sin saber cuán lejos había ido. De repente, escuché una voz detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre con impermeable montando una bicicleta hacia mí. Pensé que había encontrado un salvador, pero en su lugar, encontré a un demonio. El hombre detuvo su bicicleta y me agarró, arrastrándome bruscamente hacia el lado de la carretera. Sentí que algo estaba mal y me esforcé por luchar, gritando pidiendo ayuda. Pero lo único que podía oír era la lluvia y el viento, y no veía a nadie. El hombre me arrastró hacia el bosque al lado de la carretera. Me inmovilizó en el suelo y comenzó a desgarrar mi ropa. Grité y rasguñé, pero el hombre me golpeó en la cabeza con brutalidad, dejándome inconsciente. Cuando recobré el conocimiento, escuché voces cerca. Es toda culpa de Noah, ese maldito, ¿cómo pudo dejar a Madeleine por la hija de esa amante? Gracias a Dios Madeleine tuvo suerte, porque si le hubiera pasado algo, ¿cómo enfrentaría a su madre? Era la voz de la madre de Noah Grant, llena de culpa, y el padre de Noah Grant la consolaba. Madeleine es un alma bendita, estará bien. En cuanto a Noah, nunca imaginó que algo así sucedería, así que no podemos culparlo completamente. ¿Cómo no lo vamos a culpar? Estaba oscuro, y llovía muy fuerte. ¿Cómo pudo soportar dejar a Madeleine sola en esa carretera desolada? Ese maldito niño, lo voy a golpear en cuanto llegue a casa, lo haré arrodillarse y disculparse con Madeleine. No podemos hacer un escándalo de esto. Ahora mismo, solo la policía y el hombre que escapó saben lo que le pasó a Madeleine. Si le contamos a Noah, podría causarle un trauma innecesario, y tampoco sería bueno para la reputación de Madeleine. Mi sugerencia es mantenerlo en silencio hasta después de los exámenes de Noah, y luego contarle. ¿Vamos a dejar que Madeleine sufra así? Esta es la mejor manera de solucionarlo. El padre de Noah Grant respondió una llamada telefónica y salió de la habitación, mientras la madre de Noah Grant tomaba mi mano y lloraba en silencio, con sus lágrimas cayendo fríamente sobre mi rostro. Abrí los ojos. Tía. Madeleine, querida. La madre de Noah Grant me abrazó. No tengas miedo, tía está aquí. Me aferré a la madre de Noah Grant, las lágrimas recorrían mi rostro. Ella me dijo que el maldito no había tenido éxito. Cuando estaba a punto de atacarme, un oficial de seguridad que patrullaba pasó por allí. El oficial vio la bicicleta eléctrica que el hombre había dejado al lado de la carretera y notó las marcas sospechosas en los arbustos cercanos. El oficial salió del coche para investigar, y el hombre trató de escapar saltando al río. Me sentí afortunada de haber escapado de ese peligro. Agarré la mano de la madre de Noah Grant. Tía, no quiero que nadie se entere de esto, ni siquiera Noah Grant. La madre de Noah Grant estuvo de acuerdo, diciéndome que me concentrara en mejorar. Tenía múltiples lesiones en los tejidos blandos y una leve conmoción cerebral debido al golpe del hombre. Estuve en el hospital durante medio mes. Durante este tiempo, no contacté a Noah Grant ni una vez. Noah Grant tampoco vino a buscarme. Mi teléfono me fue devuelto por la madre de Noah Grant después de que ella lo recuperara de su coche. En mi historial de conversaciones con Noah Grant, había un mensaje de él enviado la noche del asalto. ¿Ya has tomado una decisión? Cuando estés lista, solo dímelo y iré a buscarte.
Miré la hora, y era justo cuando estaba siendo asaltada por ese extraño. Mientras me atacaban, Noah Grant solo pensaba en que yo me disculpara con Brooklyn James. No pude evitar soltar una carcajada. Me reí hasta que las lágrimas rodaron por mi rostro, riendo hasta que mi garganta me dolió. Noah Grant, nunca más te gustaré. Nunca más. Cuando regresé a la escuela y fui a clase, encontré a Noah Grant y Brooklyn James fuera del aula. Caminaban lado a lado, charlando y riendo. Brooklyn James ya no usaba las ropas baratas y desgastadas que solía llevar. En cambio, estaba vestida con ropa cara, y ella y Noah Grant incluso llevaban el mismo tipo de zapatos. Sin duda, fue Noah Grant quien se los compró. Cuando me vieron, las sonrisas en sus rostros se desvanecieron. Noah Grant rápidamente se alejó de Brooklyn James, caminó hacia mí y resopló fríamente. ¿Finalmente decidiste regresar? ¿Crees que con medio mes de ausencia no tienes que disculparte? Te lo digo, lo que pasó la última vez no ha terminado. Si no te disculpas con Brooklyn, no te perdonaré. ¿Realmente pensaba que aún me importaba si me perdonaba o no? Brooklyn James rápidamente se acercó y dijo, Noah, está bien, no guardaré rencor, no tienes que obligarla a disculparse. Esta es la actitud que debes tener cuando has hecho algo mal. Te lo digo, Madeleine Stone, solo porque te consienta no significa que puedas hacer lo que quieras, todos deben enfrentar las consecuencias de sus errores. Ignoré a Noah Grant y me di la vuelta para entrar al aula. Tenía razón en algo, la gente debe pagar el precio por sus errores. Ya había pagado un doloroso precio por gustarme de Noah Grant. Así que nunca más lo querré. Al ver que pasé junto a él sin decir nada y entré al aula, Noah Grant, furioso y avergonzado, me siguió. ¿Sigues siendo terca, Madeleine Stone? Ya no hay vuelta atrás. Si te disculpas ahora, aún podemos sentarnos juntos, pero si no, te sentarás en el fondo, sola. Brooklyn James intervino, me moveré, después de todo, el asiento junto a ti siempre ha sido para mi hermana. Miré mi escritorio, ahora lleno de cosas que no me pertenecían. ¿Ya se habían sentado juntos Brooklyn James y Noah Grant? ¿Dónde estaban mis cosas? Finalmente, encontré mis libros en la parte trasera del aula. Me senté sin mostrar expresión, abriendo el libro. No escuché lo que Noah Grant y Brooklyn James estaban hablando, y tampoco me importó escuchar. A partir de ahora, me concentraría en mis estudios. Lo único que me importaba ahora era estudiar. Al mediodía, Noah Grant y Brooklyn James se fueron juntos. Mientras pasaban por mi escritorio, Noah Grant miró mi asiento, esperando que yo tomara la iniciativa. Bajé la cabeza, mirando sin expresión el libro frente a mí, y Brooklyn James rápidamente se acercó a mí. Hermana, vamos a comer juntas. Miré a Brooklyn James indiferentemente, viendo la burla en sus ojos. No dije una palabra, me levanté y salí. Noah Grant suspiró aliviado y la siguió. Seguían hablando, mencionando la ropa y los juguetes que Noah Grant le había comprado a Brooklyn James, y cómo habían ido a una ciudad cercana a ver el mar durante el último mes. Brooklyn James claramente intentaba alardear de la amabilidad de Noah Grant hacia ella. ¿Y qué? ¿Realmente comprarle ropa y pasear con ella era más importante que abandonarme esa noche oscura y lluviosa? Aceleré el paso y corrí hacia la cafetería, agarré una comida y la devoré. Justo cuando estaba a punto de terminar, Brooklyn James y Noah Grant se acercaron y se sentaron junto a mí, con sus platos en las manos. Noah Grant tomó unos filetes de pollo dorado, que me encantaban, y estaba a punto de ponerlos en mi plato. Pero de repente agarré mi plato, me levanté y me alejé. Su mano, aún sosteniendo el filete de pollo dorado, permaneció congelada en el aire. Mientras dejaba mi plato y me alejaba, Noah Grant soltó una sonrisa burlona. La guerra fría entre Noah Grant y yo era bien conocida, y también lo era el hecho de que Noah Grant se había acercado a Brooklyn James. En mi camino de regreso a clase, escuché a algunas personas hablar delante de mí, diciendo que yo había perdido frente a Brooklyn James. Decían que los enamorados de la infancia no podían competir con las llegadas repentinas. Mencionaron cómo, durante mi ausencia, Noah Grant le había comprado muchos regalos a Brooklyn James y la había estado llevando a casa todos los días. Incluso dijeron que Noah Grant y Brooklyn James estaban en una relación. Ava Sinclair, mi mejor amiga, no pudo evitar acercarse a mí y preguntar, Madeleine Stone, ¿sabes qué pasa entre Noah Grant y Brooklyn James? Sonreí y negué con la cabeza. No sé. ¿De verdad, no lo sabes? Preguntó cautelosamente Ava Sinclair. Tuvieron una pelea Noah Grant y tú, ¿por qué no viniste a la escuela durante medio mes? ¿Qué pasó?
Ava Sinclair fue la primera en preguntar, y mis manos temblaron. Su pregunta me recordó aquella noche oscura y lluviosa. Recordé la respiración agitada del hombre cuya cara ni siquiera podía distinguir. Me enterré los dedos en la palma. Me obligué a calmarme, a no gritar, a mantener la compostura. Ava Sinclair siguió preguntando, dicen que tú y Noah Grant terminaron por Brooklyn James, ¿es cierto? Es cierto, asentí. ¿Cómo pudiste aceptarlo? Si fuera yo, desgarraría a Brooklyn James, esa pequeña amante. Justo entonces, el sonido de unos pasos resonó abruptamente en el aula. Noah Grant, que no me había dado cuenta que estaba allí, de repente apareció frente a Ava Sinclair y a mí. Brooklyn James, al borde de las lágrimas, lo seguía. No soy una amante, no lo hice. Los sollozos de Brooklyn James eran tan molestos. Noah Grant me miró fríamente. Pensé que habías cambiado, no esperaba que fueras tan despreciable a mis espaldas. ¿De qué sirve arruinar la reputación de Brooklyn? Noah Grant me estaba interrogando. Su enojo era tan intenso que Ava Sinclair rápidamente se fue. Bajé la cabeza, saqué un papel y comencé a responder las preguntas. No escuché lo que dijo Noah Grant. Solo pensaba que estaba un poco ruidoso. Era extraño, sin embargo. ¿Qué tenían que ver los asuntos de Noah Grant y Brooklyn James conmigo? No dije nada, no hice nada, así que, ¿por qué estaba tan enojado y venía a interrogarme? Defender a alguien no necesita razón. Así que, la defensa sin reservas de Noah Grant hacia Brooklyn James vino sin explicación, y su ataque hacia mí no tenía razón alguna. No estaba molesta. Me senté tranquilamente en el aula, enfocada completamente en mis estudios todo el día. Cuando terminó la escuela, salí por las puertas de la escuela y vi a Noah Grant con Brooklyn James. Él abrió la puerta del coche para Brooklyn James y la dejó entrar en el coche que su familia había enviado para recogerlo. Noah Grant miró hacia atrás hacia mí. En el pasado, siempre iba con él a la escuela, nunca estábamos separados. Noah Grant debe haber estado esperando que yo caminara hacia él y me subiera a su coche. Pero después de ser empujada fuera del coche una vez, ¿cómo podría cometer el mismo error otra vez? Una vez fue suficiente para saber lo que se siente ser maltratada. Nunca me pondré en esa posición de nuevo. No miré a Noah Grant. Me di la vuelta y caminé en la dirección opuesta. Lo primero que hice después de salir del hospital fue contratar un conductor. Ya no tenía que compartir un coche con Noah Grant. Y no lo molestaría más a él ni a Brooklyn James. Noah Grant seguramente estaría feliz con eso, ¿verdad? Al día siguiente en la escuela, no vi a Noah Grant ni a Brooklyn James. Durante el descanso, cuando entregamos nuestros trabajos, el monitor de la clase vino a buscarme. Madeleine Stone, deberías llamar a Noah Grant. ¿Por qué?, le pregunté indiferente. No ha venido a la escuela y no ha pedido permiso. Tampoco entregó su tarea. Lo llamé, pero no respondió. Tú eres la más cercana a él, ¿puedes preguntarle por mí? Me negué fríamente. Lo siento, monitor, pero no estoy obligada a hacer eso. El monitor me miró sorprendido. Él sabía muy bien lo cerca que siempre había estado Noah Grant y yo. Siempre era la primera en saber lo que sucedía con él. Siempre le insistía que estudiara, y nuestro objetivo era ingresar a las mejores universidades. El monitor se rascó la cabeza. ¿No te preocupa que sus calificaciones bajen? No respondí y bajé la cabeza para escribir mi examen. El silencio lo rompió alguien que habló. Noah Grant y Brooklyn James fueron al campo. La abuela de Brooklyn James está enferma, y Brooklyn James quería visitarla, así que Noah Grant fue con ella. Las redes sociales de Brooklyn James se habían estado actualizando constantemente. Noah Grant había utilizado su dinero e influencia para conseguir los mejores médicos y hospitales para su abuela. Incluso pagó las facturas médicas. Cuando la abuela de Brooklyn James estaba en cirugía, Brooklyn James estaba tan preocupada que lloró fuera de la sala de operaciones, y Noah Grant le tomó la mano, consolándola. Ya había oído todos estos detalles antes, y podía sentir cómo mis oídos se estaban volviendo insensibles. Para bloquear el ruido, me puse mis tapones para los oídos habituales. 5 días después, Noah Grant y Brooklyn James regresaron. Brooklyn James trajo especialidades locales del campo para todos. También me dio una porción. Bajé la cabeza, escribiendo mi examen, sin reaccionar al regalo ni a su tono lastimero. Noah Grant corrió hacia mí, gritando y sacudiendo mi escritorio hasta que finalmente miré hacia ellos. Cuando levanté la vista, Noah Grant vio los tapones para los oídos en mis oídos. Su rostro se puso pálido,
pero yo solo les eché un vistazo y luego seguí concentrada en mi trabajo. Al día siguiente fue el examen mensual. Noah Grant, que siempre había estado empatado en el primer lugar conmigo, cayó a más de 50. Y, como era de esperar, Brooklyn James estaba en el fondo de la clase. Cuando salieron los resultados, el profesor pidió específicamente a Noah Grant que fuera a hablar. No sé qué le dijo Noah Grant al profesor, pero después, el profesor me llamó. Madeleine Stone, tú y Noah Grant son los mejores estudiantes en los que los profesores están más optimistas. Ahora que las calificaciones de Noah Grant han caído así, creo que tienes la responsabilidad de ayudarlo, vuelve y siéntate con él. Me negué a la solicitud del profesor, cada quien debe ser responsable de su propia vida. Ya no estoy tan cerca de Noah Grant ahora, y no tengo obligación de ayudarlo. Además, me siento muy bien sentada en el fondo. No me moveré hacia atrás. De vuelta en el aula, vi a Noah Grant mirando la puerta. Cuando me vio aparecer, parecía haber algo de expectativa en sus ojos, pero yo pasé junto a él sin mirarlo, me senté atrás y saqué mi cuaderno de práctica para seguir trabajando. Noah Grant nunca imaginó que las cosas acabarían así con Madeleine Stone. Él solo quería volver a encarrilar a Madeleine Stone porque no soportaba cómo ella estaba acosando a Brooklyn James. Para hacer que Madeleine Stone regresara por su cuenta, incluso dejó que Brooklyn James se sentara en el asiento de Madeleine Stone. Noah Grant sabía claramente que Madeleine Stone tenía sentimientos por él y siempre lo ponía en primer lugar. Si Madeleine Stone se enteraba de que Brooklyn James estaba sentada en su asiento, seguramente perdería el control y regresaría para confrontar a Brooklyn James. En ese momento, él intervendría para ayudar y se reconciliarían. Con esta expectativa, Noah Grant esperó a que Madeleine Stone regresara. Finalmente, lo hizo. Madeleine Stone parecía agotada, pálida y delgada, debía haber estado luchando durante este tiempo. Noah Grant se sintió incómodo. Estaba esperando que Madeleine Stone bajara la cabeza y se disculpara. Pero Madeleine Stone no dijo nada y se sentó al fondo, continuando su trabajo. Su indiferencia hizo que Noah Grant se enfureciera, sintiendo que todos sus esfuerzos por esperar habían sido en vano. Estaba enojado porque Madeleine Stone lo desafiaba, así que decidió desgastar su temperamento. Pero a Madeleine Stone no le importaba que él comiera con Brooklyn James. No le importaba que la estuviera recogiendo de la escuela. Ella encontró un conductor y se separó de él. Noah Grant sintió una profunda incomodidad. No pensaba que había hecho algo malo. Todo esto era culpa de Madeleine Stone. Ella se atrevió a desafiarlo porque estaba segura de que él no podría dejarla ir. Tenían un compromiso, y debía estar usándolo para controlarlo. Noah Grant se sintió profundamente insatisfecho. Dejó deliberadamente de ir a la escuela, sabiendo que Madeleine Stone estaría preocupada por su ausencia. Se habían prometido que ingresarían a la mejor universidad. Ignoró deliberadamente las llamadas del monitor de la clase, esperando que Madeleine Stone lo llamara. Si ella lo llamaba, él volvería de inmediato. Pero Madeleine Stone no lo llamó. No le importaba lo que él estuviera haciendo, ni le importaba que estuviera con Brooklyn James ayudándola a visitar a su abuela enferma en el campo. Deliberadamente hizo que Brooklyn James publicara esas actualizaciones en las redes sociales, con la esperanza de que todo llegara a los oídos de Madeleine Stone. Intencionadamente hizo mal en el examen mensual, esperando que Madeleine Stone viniera urgentemente a presionarlo para mejorar. Pero Madeleine Stone permaneció indiferente. Tenía tapones para los oídos, la cabeza agachada, concentrada en su trabajo. Todo lo que sucedía a su alrededor era irrelevante para ella. No le importaba a nadie ni él. Un sentimiento de pánico se levantó en el pecho de Noah Grant. Cuando el profesor lo llamó para hablar, mencionó a Madeleine Stone, esperando que el profesor interviniera y hiciera que Madeleine Stone volviera a su asiento original. Esta era la mejor manera de aliviar la situación después de su Guerra Fría. Madeleine Stone era tan inteligente, seguramente entendería sus intenciones. Ella le daría una salida. Pero, lamentablemente, Madeleine Stone nuevamente decepcionó a Noah Grant. Las cosas se habían desarrollado de una manera que Noah Grant nunca esperó. La Madeleine Stone que siempre lo ponía en primer lugar, cuyos ojos siempre estaban en él, de repente se volvió tan fría, lo que lo hizo sentirse incómodo. Comenzó a reflexionar si había ido demasiado lejos. Últimamente había estado todo el tiempo con Brooklyn James, y los rumores se estaban extendiendo en la escuela de que él y Brooklyn James estaban juntos. ¿Estaba Madeleine Stone molesta por esto? ¿Era esa la razón por la que se había desilusionado y no estaba dispuesta a reconciliarse?
Noah Grant se dio cuenta de que necesitaba dar el primer paso hacia la reconciliación. Su primer enfoque fue pedirle a Brooklyn James que se moviera, para devolverle el asiento a Madeleine Stone. Brooklyn James aceptó de inmediato. El asiento junto a ti siempre fue de Madeleine. Me moveré cuando ella regrese, pero, ¿puedo esperar hasta después de la escuela? Noah Grant no tenía razón para rechazar a Brooklyn James. Lo que no esperaba era que viniera otro giro en la historia. Durante este tiempo, me había acostumbrado a mantenerme alejada de Noah Grant y Brooklyn James. No les prestaba atención y me sumergía completamente en mis estudios. El tiempo pasó rápidamente y me sentí tranquila. No esperaba que Brooklyn James se acercara a mí primero. Durante el tiempo que Noah Grant y Brooklyn James estuvieron juntos, Brooklyn James se comportó mucho más obedientemente. No había buscado activamente acercarse a mí ni me había acusado falsamente como lo hizo antes. Pensé que esta calma duraría hasta después de los exámenes de ingreso a la universidad. Pero un día, durante el receso de almuerzo mientras hacía té, Brooklyn James me detuvo en la sala de té. Madeleine Stone, hablemos. La ignoré y la traté como si fuera aire, pero Brooklyn James siguió hablando. Realmente me sorprendiste. ¿Sabes cómo jugar al difícil de alcanzar? Esta vez, admito, ganaste, porque pudiste aguantar, has dado un giro a las cosas. No respondí, y después de llenar la taza con agua, me preparé para irme. Pero Brooklyn James rápidamente bloqueó mi camino. No te vayas, ¿no quieres saber por qué esa noche ocurrió como ocurrió? Miré a Brooklyn James, y ella tenía una expresión de resentimiento en su rostro. No esperaba que fueras tan afortunada, pensé que serías una gané. Bajó la voz, sonando casi demoníaca. Ese hombre era alguien que mi madre y yo encontramos. Se suponía que te llevaría al infierno, pero tuviste suerte y escapaste. Oh, y tiré tu teléfono en el coche en secreto. Noah Grant no sabía en absoluto que no tenías tu teléfono. Miré a Brooklyn James incrédula. Siempre había pensado que el hombre esa noche era solo algún demonio al azar pasando por allí. Nunca imaginé que era cosa de Brooklyn James y su madre. Brooklyn James tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿Crees que puedes ganar manteniéndonos a distancia? Sueña. Madeleine Stone, tu madre perdió ante la mía, y tú nunca me ganarás. Voy a tomar todo lo que te pertenece, y te haré quedarte sin nada, así como tu madre se convirtió en un montón de cenizas. Le di una bofetada a Brooklyn James, y ella no esquivó. En lugar de eso, me arrebató la taza de agua de las manos y se la echó encima. Gritó dramáticamente, duele mucho. Una vez más, Brooklyn James me acusó falsamente. Se sujetó la mano quemada, luciendo lastimera mientras decía que yo la golpeé y le eché agua hirviendo encima. Su exhibición dramática sorprendió a todos, especialmente a Noah Grant, que corrió y vio a Brooklyn James así. Inmediatamente comenzó a gritarme. Levantó a Brooklyn James, que lloraba, y me empujó al suelo. El incidente escaló rápidamente, y alguien publicó un vídeo en línea. Mi acoso pasado a Brooklyn James fue desenterrado, y me criticaron fuertemente. Los maestros y líderes escolares hablaron conmigo, y la policía llegó para investigar. Las cosas se salieron de control, y los rumores comenzaron a extenderse de que sería castigada por acosar a Brooklyn James. Algunos incluso decían que me expulsarían y que ya me habían interrogado por la policía. Todos pensaban que mi futuro estaba arruinado. Al mismo tiempo, aparecieron muchos vídeos atacándome en línea. Pero surgieron rápidamente y desaparecieron igual de rápido. La policía efectivamente llegó a la escuela, y los padres de Noah Grant también llegaron. Fui interrogada por la policía, pero nadie sabía lo que me preguntaron. Los vídeos que me atacaban fueron rápidamente eliminados, y al día siguiente fui a la escuela como si nada hubiera pasado. Todos me miraban en secreto, diciendo que la única razón por la que estaba bien era porque tenía conexiones poderosas y pagué para suavizar las cosas. Elegí permanecer en silencio frente a todos los chismes, enterrándome en mis estudios. Noah Grant faltó a la escuela una semana, supuestamente para acompañar a Brooklyn James al hospital. Preocupado de que las marcas de quemaduras de Brooklyn James pudieran dejar cicatrices, Noah Grant encontró el mejor hospital para su tratamiento. Se decía que se gastó mucho dinero. Ava Sinclair, que estaba cerca de mí, me contó todo esto. Ava Sinclair no creía que yo hubiera lastimado a Brooklyn James, y me preguntó, ¿ella te acusó injustamente? Ella sigue diciendo que lo hiciste por celos porque está cerca de Noah Grant, pero yo sé que no es así. Nunca tuviste la intención de tener algo que ver con Noah Grant, ¿verdad? Solo sonreí sin responder sí o no.
Cuando Noah Grant y Brooklyn James regresaron a la escuela, vinieron a recoger sus boletos de admisión para los exámenes de ingreso a la universidad. Noah Grant cuidó cuidadosamente a la herida Brooklyn James. Los dos, como si fueran gemelos unidos, entraron al aula. Después de obtener los boletos, el maestro mencionó brevemente los detalles del examen y nos despidió. Empaqué mis cosas para irme, y Noah Grant se giró para mirarme. Había decepción en sus ojos. Cuando me levanté para irme, él inmediatamente me siguió. Parecía que trataba de bloquearme, pero yo salí por la puerta trasera. Mientras salía del aula, escuché a Brooklyn James exclamar. No miré atrás, no me detuve ni un momento, solo me fui. Los exámenes de ingreso a la universidad se llevaron a cabo como estaba previsto, y Brooklyn James, Noah Grant y yo estábamos en el mismo salón de examen. Sin embargo, llegué al salón de exámenes muy temprano y me fui rápidamente después de terminar el examen. No hubo interacción entre nosotros. El examen de 3 días terminó pronto, y los siguientes días fueron para que todos descansaran. Como si quisiera fastidiarme, Noah Grant compró un boleto de avión el día en que terminaron los exámenes y fue a Japón con Brooklyn James. Aparentemente, a Brooklyn James le encantaba Japón, pero nunca había podido permitirse un viaje, así que Noah Grant quiso acompañarla y cumplir su deseo. Pasaron medio mes viajando por Japón. Durante este tiempo, Ava Sinclair y los amigos de Noah Grant no dejaban de enviarme mensajes. Ava Sinclair estaba furiosa, criticando a Noah Grant y Brooklyn James como un patán y una perra, molesta porque Noah Grant le estaba dando tanto a Brooklyn James. Mientras tanto, los amigos de Noah Grant seguían recordándome, Noah está realmente enojado por tu comportamiento. Madeline Stone, no sigas peleando con él. ¿Realmente quieres arruinar la relación que has tenido durante tantos años? Madeline Stone, no es vergonzoso agachar la cabeza por la persona que amas. Si te disculpas primero, Noah definitivamente te perdonará. Si no haces nada ahora, Noah realmente se juntará con Brooklyn James. Sabes, ella no es fea y tiene los medios para estar con él. No presté atención a estos mensajes y me concentré en mis propios asuntos. Pronto, fue el momento de revisar los resultados del examen. Noah Grant y Brooklyn James regresaron de Japón el mismo día que se publicaron los resultados. Se decía que ambos lo hicieron bien, mientras que yo no pude revisar mi propia puntuación. Cuando ingresé mi número de boleto de admisión, descubrí que mi puntuación estaba bloqueada. Al ver la puntuación bloqueada, finalmente me sentí aliviada. Podía ingresar a la universidad que quería. Ava Sinclair me envió un mensaje preguntándome cómo me fue. También me preguntó a qué universidad planeaba postularme, ya que todos sabían que Noah Grant y yo debíamos ir a la misma escuela. Ava Sinclair me recordó, Madeline Stone, ahora que Noah Grant y Brooklyn James están así, no dejes que tus emociones nublen tu juicio y sigas enredándote con él. No te preocupes, eso no pasará, respondí. ¿Estás segura? Escuché de los amigos de Noah Grant que Noah está muy seguro de que te postularás a la misma universidad. Ah, por cierto, Brooklyn James también se postuló a la misma escuela que Noah. Está bien, respondí con indiferencia. ¿Puedes dejar de hablarme de Noah Grant a partir de ahora? No quiero escucharlo. Ava Sinclair no volvió a mencionar a Noah Grant, y mis oídos finalmente estuvieron en paz. Pero luego, los amigos de Noah Grant me llamaron, Madeline Stone, tienes que venir a la fiesta en el club esta noche. Me dijeron que Noah Grant había reservado todo el club para una gran celebración con todos los compañeros de clase. Me recordaron, Madeline Stone, esta es tu última oportunidad. Si aprovechas esta oportunidad esta noche, tú y Noah pueden empezar de nuevo. Por cierto, Noah te trajo un regalo de Japón. No dije nada y colgué el teléfono. Cuando los amigos de Noah Grant volvieron a llamar, me negué a responder. No tenía tiempo para escuchar sus tonterías, ya que tenía cosas más importantes que hacer. Esa noche, el amigo de Noah Grant me envió otro mensaje. Cuando recibí el mensaje, estaba sacando el brazalete de compromiso que la madre de Noah Grant le había dado a mi madre. Enviaron un largo mensaje, Madeline Stone, realmente tienes que venir esta noche. Noah ha reservado todo el club e incluso ha organizado fuegos artificiales. Te lo recuerdo, no has olvidado el acuerdo entre tú y Noah, ¿verdad? Esta es tu última oportunidad. Si vas esta noche, tú y Noah se reconciliarán, y disfrutarás de una propuesta romántica con fuegos artificiales. Si no vas, no habrá segunda oportunidad. Noah Grant y yo habíamos hecho un acuerdo. Íbamos a la misma universidad, y después de los exámenes, confirmaríamos nuestra relación.
Se suponía que iba a proponerme con fuegos artificiales, pero eso era en el pasado. El Noah Grant que conocía había roto esa promesa hace mucho, y yo ya no esperaba nada de él. Ignoré el largo mensaje del amigo de Noah Grant y llevé el brazalete a la casa de Noah Grant. Cuando les expliqué mi intención de romper el compromiso, los padres de Noah Grant se sorprendieron. Madeleine Stone, esto no es una broma. No puedes hacer esto solo por un momento de ira. Tía, no estoy enojada. Lo he pensado cuidadosamente y tomé mi decisión. Puse el brazalete en la mesa de café en la casa de Noah Grant. La madre de Noah Grant intentó persuadirme nuevamente. Si es por esa Brooklyn James, no te preocupes. Nunca dejaré que la hija de una amante esté con Noah. No tiene nada que ver con Brooklyn James. Simplemente ya no me gusta Noah Grant. Eso es todo. Dejé el brazalete y, tomando mi propio colgante de jade, salí de la casa de Noah Grant. Mientras me iba, recibí un mensaje de Ava Sinclair. Noah Grant se pasó de la raya, incluso hizo fuegos artificiales para Brooklyn James. El cielo estaba lleno de fuegos artificiales deslumbrantes y coloridos, hermosos y magníficos. Mientras miraba el vídeo de los fuegos artificiales en mi pantalla, un número desconocido llamó a mi teléfono. Solo había un breve mensaje: ven a la estación de policía inmediatamente si tienes tiempo. El club, que había sido reservado, estaba lleno de ruido. El sonido de la gente bebiendo, charlando, jugando y cantando era ensordecedor. Noah Grant estaba sentado en el sofá, distraído, mirando constantemente hacia la puerta. La fiesta había comenzado hace 2 horas, pero Madeleine Stone aún no había aparecido. La decepción de Noah Grant crecía, y su ira se intensificaba. Ya había hecho que sus amigos notificaran a Madeleine Stone. ¿Por qué seguía jugando al "no me interesa"? ¿Qué intentaba hacer? La reunión del club era algo que Madeleine Stone había propuesto ella misma. Había dicho que después de los exámenes, anunciaría su felicidad al mundo. Estarían juntos con las bendiciones y testigos de todos sus compañeros de clase. Pero si ella no venía, ¿cómo iba a confesar su amor? Los fuegos artificiales que había preparado quedarían en vano, y después de tanto esperar, Madeleine Stone aún no aparecía. Incapaz de soportarlo más, Noah Grant se levantó. Si ella no venía, ya no se iba a contener. Madeleine Stone había roto su acuerdo. Si quería jugar, entonces dejaría que jugara hasta el final. Noah Grant se levantó. Preparé fuegos artificiales para la recuperación de Brooklyn, todos vayan a verlos. Los brillantes fuegos artificiales estallaron en el cielo, y Brooklyn James se conmovió hasta las lágrimas. Noah Grant estaba junto a Brooklyn James, sus ojos vacíos mientras miraba los fuegos artificiales en el cielo. El fugaz "te amo" le hizo arder los ojos. Se dio la vuelta y caminó rápidamente de vuelta a la sala VIP. Se sirvieron bebidas una tras otra, y los jóvenes hombres y mujeres festejaban de manera desenfrenada. Pronto, todos estaban tambaleándose. Brooklyn James dirigió a los camareros a organizar un conductor designado para llevar a los compañeros de clase a casa. Pronto, solo quedaban Brooklyn James y Noah Grant en la habitación. Noah Grant se tumbó en el sofá, con los ojos cerrados, inmóvil. Los ojos de Brooklyn James brillaron con una sonrisa fría. Sacó una pequeña botella de su bolso y roció un par de veces sobre el Noah Grant dormido. Después de un rato, Noah Grant, ahora inconsciente, empezó a moverse inquieto. Brooklyn James, sonriendo, se acercó. Noah, despierta. Noah Grant abrió los ojos, con las pupilas inyectadas en sangre, murmurando mientras miraba a Brooklyn James: Madeleine Stone. Madeleine Stone, ¿estás aquí? Soy yo. Noah, soy yo. Noah Grant la abrazó con fuerza. Te extrañé tanto. Madeleine Stone, te extrañé hasta morir. Brooklyn James inclinó la cabeza y besó a Noah Grant en los labios. Rápidamente se abrazaron. Justo cuando Noah Grant y Brooklyn James se estaban desvistiendo, la puerta de la habitación se abrió de golpe desde el exterior. Ya perdidamente apasionado, Noah Grant no reaccionó, seguía besando fervorosamente a Brooklyn James. Sin embargo, Brooklyn James, ahora completamente consciente, echó un rápido vistazo hacia la puerta. Lo que vio fue a la madre de Noah Grant mirándolos con ojos llameantes. Al ver esta escena en la habitación, la madre de Noah Grant ya no pudo controlar su ira. «Maldita. ¿Quieres morir?». Después de soltar esas palabras, la madre de Noah Grant ordenó a los guardaespaldas: «Lleven al joven al hospital». 2 guardaespaldas sujetaron a Noah Grant, emocionalmente inestable, y rápidamente lo sacaron de la habitación.
Brooklyn James, apenas vestida, intentó ponerse su ropa, pero otro guardaespaldas ya se la había quitado. La madre de Noah Grant se burló. ¿Te atreves a tramar contra mi hijo? Espera. Hizo un gesto al guardaespaldas, quien abrió el bolso de Brooklyn James. Sacó una pequeña botella y la roció directamente sobre Brooklyn James. No. Gritó Brooklyn James aterrorizada. Pero el guardaespaldas no le prestó atención y la obligó a mirar hacia abajo, rociando toda la botella sobre ella. Solo entonces la dejaron libre. El grupo salió de la habitación tranquilamente. Brooklyn James intentó hacer una llamada de emergencia, pero su teléfono ya no estaba. Desesperada, buscó su ropa y corrió afuera. Mientras corría fuera del club, su mente estaba completamente nublada. Brooklyn James comenzó a desnudarse. Pronto estuvo completamente desnuda. Eso no fue todo, se aferró desesperadamente a un hombre que pasaba, buscando sexo. Los hombres normales se asustaron por el comportamiento de Brooklyn James y rápidamente la empujaron lejos. Al final, Brooklyn James abrazó a un hombre viejo y feo que mendigaba en la calle. El hombre, al ver su rostro inocente, la aceptó y la abrazó. Luego comenzaron a realizar un acto en la calle. Los transeúntes se quedaron sorprendidos, algunos incluso comenzaron a hacer transmisiones en vivo, y otros llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, Brooklyn James aún estaba abrazada al hombre, sangrienta por debajo. Las acciones de Brooklyn James causaron un gran alboroto y sorprendieron a toda la Internet. Mientras tanto, ya estaba abordando un vuelo hacia el Tíbet, con mi equipaje. El avión aterrizó en Lhasa, y descansé unas horas en un hotel. Cuando encendí mi teléfono, vi un mensaje de Ava Sinclair con una foto y un pie de foto. Dios mío, esto es aterrador. Ava Sinclair expresó su shock de manera dramática. Ella realmente llevaba esa cosa consigo, supuestamente un afrodisíaco. No sé si estaba borracha y agarró la botella equivocada, pensando que era perfume. Luego, ocurrió esa cosa horrible, haciendo eso frente a tanta gente en la calle con un mendigo, y alguien lo transmitió en vivo. Dios mío, esto es increíble. Por cierto, ¿lo sabías? Sus padres todavía no han aparecido. Su hija pasó por algo tan grave, y aún así no se presentaron de principio a fin. Solo miré el mensaje de Ava Sinclair sin responder. La madre de Brooklyn James y mi despiadado padre ahora estaban demasiado ocupados con sus propios problemas como para preocuparse por Brooklyn James. Después de todo, cuando me fui, ya sabía que la madre de Brooklyn James y mi padre infiel habían sido llevados por la policía para ser interrogados. A mi padre lo interrogaban por evasión de impuestos y fraude. En cuanto a la madre de Brooklyn James, la estaban investigando por su intención maliciosa de hacerme daño. Pensándolo bien, tenía que agradecerle a Brooklyn James. Si no hubiera intentado incriminarme en la sala de té diciendo lo que dijo, nunca habría descubierto que el hombre que casi me violó aquella noche en realidad era parte de un plan de Brooklyn James y su madre. Brooklyn James siempre pensó que yo era su oponente derrotada y que no me resistiría. Pero lo que no sabía era que ya había aprendido de mis errores del pasado. Siempre llevaba una grabadora conmigo. Cada vez que Brooklyn James se acercaba, presionaba el botón de grabar. Lo que comenzó como una forma de defensa para evitar acusaciones falsas terminó capturando pruebas cruciales. La policía actuó con rapidez. Con base en la grabación que proporcioné, arrestaron rápidamente al hombre que me había amenazado. Naturalmente, la madre de Brooklyn James quedó implicada y pronto enfrentaría consecuencias legales. Cuando Noah Grant despertó en el hospital, estaba completamente aturdido. Especialmente al ver las miradas preocupadas en los ojos de sus padres. Papá, mamá, ¿por qué están aquí? Todavía tienes el descaro de preguntar, si no fuera por el aviso de Madeleine. Habrías caído en las trampas de esa mujer sinvergüenza. ¿Qué quieres decir?, preguntó Noah Grant. Confundido. Recordaba vagamente haber visto a Madeleine la noche anterior. Ella lo había besado primero. Y recordaba que el rostro de su madre se había oscurecido de rabia. Esa mujer sinvergüenza. Brooklyn James, usó métodos bajos contigo. Yo lo descubrí y te hice llevar al hospital. Y ahora, ha recibido lo que se merece. Al escuchar esto, Noah Grant miró a su madre con incredulidad. ¿Cómo es posible? Ella siempre dijo que me consideraba como un hermano. Ja, ¿y tú crees lo que dice la hija de una amante? Estaba tratando de confundirte. Lo hizo deliberadamente para que bajaras la guardia. Madeleine sabía de esto. ¿Por qué no ha venido a verme? La madre de Noah Grant intercambió una mirada con el padre de Noah Grant.
¿Qué relación tienes con Madeleine? ¿Por qué debería importarle? ¿Por qué debería venir a verte? ¿Pero no estamos comprometidos? ¿Aún recuerdas tu relación con Madeleine? Pensé que lo habías olvidado todo después de ser embrujado por Brooklyn James. No fui embrujado por Brooklyn James. Solo quería darle una lección a Madeleine. Es demasiado terca. Y eso no es bueno, va a terminar sufriendo. Eres tan terco, así es como enseñas a alguien. ¿Sabes por lo que ha pasado Madeleine? ¿Sabes lo que esas malvadas amantes le hicieron? Eres un desgraciado. La madre de Noah Grant, furiosa, le dio una bofetada. Madeleine no tendrá nada que ver contigo nunca más. Nunca volverá a estar contigo. No, eso es imposible. Noah Grant no podía creerlo. La madre de Noah Grant se burló. Cuando abandonaste a Madeleine por Brooklyn James, casi permitiendo que la violaran, Madeleine ya se había rendido contigo. Al escuchar estas palabras, Noah Grant sintió como si lo hubiera alcanzado un rayo. ¿Violación? ¿Cuándo pasó eso? ¿De qué estás hablando? Yo no sabía nada de eso. La madre de Noah Grant suspiró. Todo eso ya pasó, ¿de qué sirve saberlo ahora? Ya heriste a Madeleine, ella nunca volverá a mirarte. Noah Grant no sabía cómo salió del hospital. Al enterarse de lo que le ocurrió a Madeleine Stone, se dio varias bofetadas. Estaba desesperado por pedirle perdón a Madeleine Stone. Pero cuando intentó enviarle un mensaje, se dio cuenta de que lo había bloqueado. Sin dudarlo, corrió a la casa de Madeleine Stone. La puerta estaba firmemente cerrada, y la sirvienta que volvía de hacer las compras le dijo que Madeleine se había ido de viaje. No tenía fecha fija de regreso. Yo había cambiado mi número de teléfono y no había agregado a ningún compañero de clase. Excepto a Ava Sinclair. Cuando regresé de mi viaje al Tíbet, fui directamente a registrarme en la universidad. El primer día de clases, Ava Sinclair me envió un vídeo. Noah Grant sostenía un ramo de rosas en la entrada de la universidad a la que habíamos prometido asistir juntos. Ava Sinclair dijo que estuvo allí desde la mañana hasta la noche, y al final fue recogido por el chofer de su familia. Ava Sinclair dijo que se lo merecía, por haberme maltratado tanto por culpa de Brooklyn James. Ava Sinclair me dijo que no mirara atrás. Dijo que Noah Grant no valía la pena como para volver la vista por él. Por supuesto que no miraría atrás. De lo contrario, no habría vendido la casa de mi ciudad natal ni habría cambiado mi información de contacto. Entre Noah Grant y yo ya no había amor ni odio. Desde el día en que me abandonó, estábamos destinados a ser unos desconocidos. 3 meses después, Noah Grant aún logró encontrar la universidad donde yo estudiaba. Me detuvo. Madeleine Stone, lo siento. Lo miré con indiferencia, curvando los labios en una ligera sonrisa. Si las disculpas funcionaran, ¿para qué necesitaríamos a la policía? El daño que Noah Grant me causó ya estaba hecho. Si no hubiera tenido la suerte de ser rescatada, no puedo imaginar en qué me habría convertido. Una chica joven pasando por algo tan doloroso. No creo que hubiera tenido la voluntad de estudiar. Ni habría ingresado a la universidad de mis sueños. Probablemente habría terminado como una paciente mental, y ese habría sido mi único camino. En cuanto a Noah Grant, el instigador, ¿con qué derecho me pide perdón? Él fue uno de los cómplices. El daño que me causó, no se lo perdonaré en esta vida, ni siquiera después de la muerte.